En el corazón de Madrid, justo en la plaza de Cibeles, hay un edificio imponente, el Palacio de Linares. Pero, ¿saben qué? Su arquitectura es casi lo de menos, porque la historia que se cuenta de él es muchísimo más famosa. Hoy es la Casa de América, un lugar muy serio, pero en el fondo sigue siendo el epicentro de una de las leyendas más siniestras y persistentes de España. Vamos a ver qué se esconde realmente tras esos muros. Y todo, absolutamente todo, estalló por esta frase. Una frase que pone los pelos de punta. En 1990, una supuesta psicofonía grabada dentro del palacio hizo que un rumor de los de toda la vida se convirtiera en una auténtica obsesión nacional. La voz de una niña, que parecía buscar a su madre, fue la chispa que encendió la mecha y que cimentó para siempre la fama de Palacio Encantado. Bien, para entender por qué esa grabación montó tanto revuelo, tenemos que irnos un poco para atrás. Hay que conocer la historia que ya se susurraba por Madrid, la famosa y terrible leyenda negra de los marqueses de Linares. La leyenda, la verdad es que parece sacada de una tragedia griega. A ver, la cosa va así. José, el marqués, se enamora perdidamente de Raimunda, una chica de origen humilde. El problema, según el mito, es que eran hijos del mismo padre, casi nada. Cuando se enteran, ya casados, imagínense el drama. Desesperados, acuden al papa, y este les da permiso para vivir juntos. Pero ojo, en castidad. ¿Qué pasa? Que el amor, o lo que sea, es más fuerte, y acaban teniendo una hija, Raimundita, y aquí la historia se vuelve terrorífica. Para que no se sepa el escándalo, la asesinan y ocultan su cuerpo entre los muros del palacio. Y claro, así termina la leyenda. El palacio no estaría habitado solo por los vivos que va. Se supone que el espíritu de Raimundita, la niña fantasma, y el de su madre, llena de arrepentimiento, están atrapados allí para siempre, buscando la paz que, obviamente, nunca van a encontrar. Y esa es la base de todo el misterio que vamos a desgranar. Y ahora damos un salto. Pasamos de un cuento popular, de una leyenda, a un auténtico fenómeno mediático. Porque, el palacio estuvo cerrado y abandonado casi un siglo, y eso, claro, alimentaba los rumores. Pero en 1990, en 1990, todo cambió. La prueba definitiva fue, como decíamos, una psicofonía. ¿Pero qué es exactamente una psicofonía? Pues es la idea de que se pueden grabar voces, digamos, del más allá, con aparatos electrónicos. Sonidos que no oyes en el momento de grabar, pero que luego, misteriosamente, aparecen en la cinta. Un concepto que, claro, fascina a muchos y, genera muchísimo escepticismo en otros. Cuando esas cintas salieron a la luz, el efecto fue inmediato. Fue un caos. Los periódicos, la tele, todo el mundo hablaba de ello. La gente se iba en masa a Cibeles, a las puertas del palacio. Hubo quien llegó a romper baldosas de mármol para buscar el cadáver de la niña. Fue tal el revuelo que se tuvo que llamar a expertos, al famoso grupo ETA. Y ellos, la verdad, después de analizar las cintas, enfriaron bastante el asunto. Vinieron a decir que, muy probablemente, esas grabaciones no eran fiables. Y es justo aquí donde la cosa da un giro de guión. Con todo el ruido mediático por un lado y el escepticismo de los expertos por otro, solo hay una forma de saber la verdad. Ir a los hechos, a los documentos. ¿Qué dice la historia real frente a esta leyenda tan dramática? Pues miren, cuando pones el mito frente a los papeles, la leyenda se cae a trozos. Primero, no hay ni una sola prueba de que los marqueses fueran familia. Segundo, de la famosa bula papal, ni rastro, ni en el Vaticano, ni en ningún sitio. Tercero, el testamento de los marqueses lo deja clarísimo, murieron sin hijos. Y lo más importante, cuando se restauró el palacio de arriba abajo, no apareció ni un solo hueso, ningún rastro humano, nada. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale la niña? Y aquí está la clave de todo el embrollo. No existió una Raimundita asesinada, pero sí existió una Mundita a la que querían con locura. Se llamaba Raimunda Aguado y Avecilla, y era la ahijada de los marqueses que no podían tener hijos. Ella era la alegría del palacio. De hecho, la famosa casa de muñecas que hay en el jardín se construyó para que jugara ella. La coincidencia del nombre, Raimunda, fue seguramente la semilla de toda esta confusión. Y es que hay más. Cuando los marqueses murieron, esta niña, Mundita, y su madre, se convirtieron en las usufructuarias del palacio y vivieron allí durante años. O sea que sí, claro que hubo una niña llamada Raimunda en el palacio. Pero su historia no fue de terror, para nada. Fue la de una heredera con mucha suerte. Su presencia, que fue muy real, alimentó sin querer un relato oscuro y totalmente ficticio. Vale. La leyenda principal, la del asesinato, parece que es falsa. ¿Caso cerrado, no? Pues no tan rápido. Porque si la historia de Raimundita no es real, ¿por qué la gente que trabaja hoy en el palacio sigue contando que pasan cosas inexplicables? Y esto nos abre un capítulo completamente nuevo en este misterio. La historia de fantasmas sigue viva.
y sigue viva gracias a los testimonios de vigilantes, de personal de limpieza, gente que pasa allí muchas horas. Hablan de oír llantos de niños donde no hay nadie, de ver a una niña con un vestido blanco por los pasillos, de sentir caídas de temperatura brutales en pleno agosto, o de esa sensación agobiante de que te están observando. Son estos relatos personales los que mantienen encendida la llama del misterio, mucho más allá de lo que digan los documentos. Y esto nos deja con la gran pregunta. Si el crimen nunca ocurrió, ¿qué está pasando realmente en el Palacio de Linares? ¿Son ecos del pasado? ¿Es sugestión colectiva? ¿O es algo que, sencillamente, todavía no podemos explicar? La falta de una respuesta clara, al final, es lo que hace que esta historia nos siga fascinando tanto. Todo esto nos lleva a un palacio que tiene en realidad una identidad doble. Es un lugar donde conviven dos relatos, dos realidades que no tienen nada que ver la una con la otra, pero que lo hacen en el mismo espacio físico. A día de hoy, el Palacio de Linares vive una doble vida fascinante. Por la mañana es la Casa de América, un centro de alta cultura, de diplomacia, pero por la noche, y sobre todo en el imaginario popular, sigue siendo la Casa del Fantasma de Raimundita. Y lo más curioso es que la propia institución ha aceptado esta faceta. De hecho, ofrecen tours de misterio que, por cierto, tienen un éxito increíble. Al final, la lección que nos deja el Palacio de Linares tiene que ver con el poder de las historias. Nos demuestra cómo un buen relato, uno que toca nuestros miedos, nuestras emociones, puede llegar a ser mucho más poderoso y duradero que la verdad que está escrita en los archivos. Y con esto terminamos dejando una última pregunta en el aire. ¿Necesita una historia ser cierta para tener poder? ¿Para definir un lugar y atraer a generaciones enteras? O a lo mejor las historias que decidimos creer dicen más sobre nosotros mismos que sobre los fantasmas que andamos buscando.